Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a comenzar con el webinario de diabetes. Le voy a dar la palabra a la doctora Alejandra Alzone, integrante del SEM, quien va a ser la encargada de hacer la presentación. Buenas tardes, doctora. Tiene la palabra, puede comenzar. Hola Darío, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Este vendría a ser como un segundo encuentro con el disertante, al cual hemos invitado porque en el web anterior tuvo mucha convocatoria, hubo reincidencias en los pedidos, y alusivo también a que estamos transitando el mes de la diabetes, se celebró el Día Mundial de la Diabetes, y que también estamos cumpliendo 100 años del descubrimiento de la insulina, un poco alusivo a eso. El doctor es el doctor Juan Pablo Fernández Escobar, él es médico clínico, hizo un posgrado en diabetes, un posgrado en pie diabético, perdón, una diplomatura, también es docente de la Facultad de Medicina, y lo acompaña la licenciada María Inés Collins, licenciada en nutrición. La idea era hacer una web un poco dirigida tanto a profesionales como a la comunidad, pacientes o no pacientes diabéticos, a datos de información y de educación, para llamarlo de alguna manera. Así que bueno, vamos a comenzar con el doctor, y después al final, si quieren ir planteando las preguntas en el chat, al final las leemos y las vamos a ir respondiendo. Así que bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos, muchas gracias por la presentación y la invitación. Bien, como dijeron, este año cumplimos 100 años del descubrimiento de la insulina, que es parte del tratamiento de la diabetes, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, pero que muchas veces todavía le tenemos miedo, incluso hay muchos mitos alrededor de este tipo de tratamiento, por lo que plantear desde una sociedad científica a la población general de que conozcan qué es la insulina y cómo los beneficios que tiene, está muy bueno. Entonces por eso vamos a arrancar con este webinario. Como dijeron, este año la campaña de la Sociedad Internacional de Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, fue acceso a cuidados de la diabetes, si ahora, no cuándo. Entonces es importante que desde ahora, que tenemos muchas posibilidades para dar a conocer a toda la población acerca de lo que es la diabetes, cuándo cuidarlos, cuándo buscarlos, cuándo tratarlos, y también encontrar cuál es el tratamiento más adecuado y que tengan todos los pacientes acceso a este tratamiento. Por eso es importante que desde el Colegio de Médicos se haya hecho este tipo de charlas para que concientizar a la gente de qué cosas tenemos, qué posibilidades tenemos y que podemos tratarlo de forma integral para evitar las complicaciones. Como ustedes pueden ver en el primer gráfico que puse, siempre hay muchas preguntas acerca de la diabetes, entonces arrancar con dudas es importante para que podamos sacar ese miedo, porque uno tiene miedo a lo desconocido. Cuando uno conoce algo, no le va a tener miedo, entonces está mucho más abierto al tratamiento de la diabetes en este caso. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en sangre o también azúcar en sangre es demasiado alto. Esto, a partir de unos valores, aparecen daños a nivel de las arterias, ya sean de las arterias más grandes o las arterias pequeñas, es decir, los vasos sanguíneos que tenemos en el organismo, y esto hace que, asociado a otros factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol alto, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, llevan a distintas complicaciones que son las que a la gente le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo a las complicaciones? Que son la ceguera, la insuficiencia renal, la enfermedad del corazón, es decir, el infarto, una ACV, o pérdida por amputaciones de los pies o alteración en su sensibilidad, porque son las cosas que el paciente ve. Pero muchas veces la diabetes, y muchos años antes a que aparezcan estas complicaciones, es una enfermedad silenciosa. Entonces muchas veces llegamos tarde, y la idea de estas concientizaciones son para que el paciente llegue mucho antes y no logre las complicaciones. Para arrancar pueden ver esto, que es un mapa a nivel mundial de la prevalencia de la diabetes. ¿Qué es la prevalencia? Es decir, la cantidad de pacientes diabéticos que hay en el mundo. Como pueden ver, 387 millones de pacientes, de personas tienen diabetes. Es decir, que una prevalencia de 8,3% por la cantidad de número de habitantes totales que tiene el mundo. También está dividido en colores por los distintos continentes, como pueden ver, 25 millones hay en Latinoamérica, América del Sur y Central. ¿Qué pasa en nuestro país? Nosotros también tenemos estadísticas.
Se hacen cada varios años unas encuestas, se llaman Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Esta fue la última, que fue la cuarta encuesta, donde se evalúa la prevalencia también de ciertas enfermedades como es el tabaquismo, la obesidad o sobrepeso, el consumo de frutas y verduras, el consumo de alcohol, la diabetes, que es lo que estamos hablando ahora, hipertensión arterial, y como pueden ver, tienen altos números, 60%, 30%, 29%, y también, esto es lo que quiero remarcar, que desde que se arrancaron estas encuestas del año 2005 al año 2018, en lo que es en relación a la diabetes, en el 2005 había un reporte de 8,4% de diabetes, como hablaba a nivel mundial, que decíamos cerca del 8% de prevalencia, pero en el 2018 en Argentina la prevalencia subió a 12,7%, es decir, que hay muchísima cantidad de pacientes que tienen diagnóstico de diabetes. Y si se están imaginando, como dije, que muchas veces la diabetes es una enfermedad silenciosa y muchas personas no tienen el diagnóstico de diabetes, el número de pacientes diabéticos no diagnosticados más los pacientes diabéticos que tienen ya el diagnóstico supera ampliamente este número que encontramos en la encuesta nacional de factores de riesgo. Por eso la importancia de llegar antes y hacer los chequeos habituales para poder no llegar cuando ya tenemos una complicación. Respecto al tratamiento, como les dije al inicio, es un tratamiento integral. La idea de este webinario es hablar un poco de insulinización, porque estamos a 100 años del descubrimiento de la insulina. Pero como sabemos, el tratamiento integral lleva a lo que tiene varios pilares. La educación diabetológica fundamental para que el paciente se empodere de su enfermedad y conozca todas las cosas que tiene que tener en cuenta para que su enfermedad vaya junto con la diabetes y no cosas separadas. Que el paciente con diabetes sea un paciente que sepa de su enfermedad, sepa conocer sus síntomas, sepa conocer su tratamiento y pueda junto con el médico transitarla y sin tener ninguna complicación. Como podemos ver en la gráfica, hay tratamiento que es farmacológico, hay tratamientos que son no farmacológicos como la dieta y el ejercicio, que muchas veces son las más difíciles de cumplir porque como es una enfermedad crónica, a largo plazo muchas veces uno se va aburriendo, va perdiendo la estimulación para hacer algún tipo de cosas, o muchas veces cuando uno hace reciente diagnóstico de una enfermedad, por el miedo a la misma, uno en el primer tiempo cumple a rajatabla todo, pero después cuando va pasando los meses o los años, este miedo se va perdiendo, entonces la capacidad de cumplir este tratamiento también se va perdiendo, y por eso ahora también agregamos al tratamiento de la insulina, que voy a hablar un poquito yo, con la especialista en nutrición, a ver un poco para que conozcan sobre la dieta, que también existen muchas dudas. Para que les sea fácil de entender, yo siempre a mis pacientes les explico de esta forma. Imagínense que tenemos un tanque de combustible, tengo una moto que tiene su tanque lleno, pero cuando la moto se va utilizando con el paso de los años, del tiempo, ese tanque va disminuyendo su cantidad de combustible que tiene. Por lo tanto, cuando está el tanque lleno, uno pasea por toda la ciudad y no siente nada. Cuando el tanque está a mitad de combustible, tampoco siente nada. Pero cuando ya queda en reserva el tanque de combustible, la moto puede tironear. Querés subir una altura y te cuesta un poco más. Con el páncreas pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una reserva pancreática de insulina. Cuando hablamos de insulina, piensen que es algo natural que se produce en el organismo, en el páncreas. Y que esta insulina sería nuestro combustible para poder bajar el nivel de azúcar que tenemos en sangre. Como le había dicho al inicio, ese nivel de azúcar alto es lo que daña las arterias y lleva a las complicaciones. Entonces nuestro organismo, como tiene mecanismos sabios de respuestas naturales, de defensas, hace que cuando encuentra o detecta que el azúcar está alta en sangre, como están en el grafiquito ahí, hay una llave a nivel de que el páncreas libera ese combustible que tiene, que sería la insulina, pero con el paso de los años ese combustible se va agotando, esa reserva pancreática se va agotando. Al igual que en la moto, al principio el cuerpo no va a dar síntomas porque tenemos la cantidad de combustible necesario para bajar ese nivel de azúcar, pero cuando va pasando el tiempo, esa cantidad de insulina que tenemos cada vez menor, hasta que empiezan a aparecer lo que llamamos síntomas de insulinopenia, donde el paciente pierde peso, tiene mucha sed, orina mucho, tiene alteraciones en la piel, hay alteraciones que el cuerpo va dando aviso, como la moto cuando empieza a tironear y que queremos subir la altura y no tiene fuerza. Bueno, el cuerpo también hace lo mismo porque nos vamos quedando sin combustible. Entonces, no lleguemos a que el páncreas esté
con poca cantidad de insulina, sino que le lleguemos antes porque las complicaciones ya en este momento empiezan a aparecer. Entonces, por lo tanto, quiero arrancar sacándonos esas dudas y esos miedos que tenemos de la insulina y vamos a charlar un poquito de los mitos que existen acerca de este tratamiento. El primer mito es que la insulina ocasiona complicaciones. No, sáquense la idea esta de la cabeza porque hubo mucho tiempo donde, por el miedo, como les estaba comentando recién, a la insulinización, muchas veces los médicos, incluso los pacientes, al no querer este tipo de tratamiento, tienen un abuelo, un primo, un tío que dice, llegaron a la insulina y ya le cortaron el pie y ya quedó ciego. Entonces esto es un problema. ¿Por qué? Porque instaurado este miedo, este mito, uno llega al tratamiento de insulina cuando el tanque está vacío. Es decir, cuando ya las complicaciones ya aparecieron. Entonces, muchas veces no tenemos en cuenta que si nosotros utilizamos insulina es para no llegar a esas complicaciones. Entonces, sacar la idea de que cuando uno está utilizando insulina, vamos a tener las complicaciones. Tratemos de usarla y cargar ese tanque que tenemos vacío o que está medio vaciarse con insulina y evitar este tipo de complicaciones. El segundo mito es que las inyecciones son muy dolorosas. En un principio ahora yo voy a comentarle un poco de la historia, de cómo fue evolucionando las inyecciones de insulina, pero se utilizaban con agujas y con jeringas, entonces podía producir un poco de dolor y el miedo era ese, que tenía que estar pinchándose con las agujas e insulina y muchas personas dicen, yo tengo miedo a inyectarme todos los días. Pero hoy en día existen algunos dispositivos que son como unas lapiceras, muy sencillas de utilizar, con unas agujas muy finitas, que no se siente nada y les aseguro que cuando los pacientes prueban el pinchazo y se sienten mucho mejor al tener un tratamiento con insulina, los pacientes dicen, nunca me imaginé que hubiese sido tan fácil o tan sencillo de colocar la insulina y de tratarme de esta forma. Que la insulina, es el tercer mito, pone límites a nuestra vida. Tampoco es así. En un principio había poca cantidad de insulina o poca variedad, donde había algunas insulinas que tenías que colocarla varias veces al día, entonces uno tendría que andar con la aguja y la jeringa y poder utilizarse esa insulina varias veces al día era muy difícil porque tenía la forma de conservar y todo lo relacionado a la colocación de la insulina. Hoy en día hay insulinas que duran incluso 24 48 horas en su efecto y no limitarían la vida de nadie, e incluso la durabilidad de la insulina fuera de la heladera también es mucho mejor de lo que había mucho antes. Entonces no es un limitante el uso de insulina, incluso cuando hablo con diabéticos tipo 1 y les digo que ustedes tienen que salir con sus compañeros, pueden hacerlo tranquilamente, pueden llevar su insulina en la mochila, si tienen que hacerse una colación, una comida, se hacen su corrección, que es muy rápido y muy fácil, y no limita para nada la vida y uno puede hacer vida normal. Antes del descubrimiento de la insulina, el diabético tipo 1 tenía una calidad de vida muy mala y vivía muy poco tiempo. Después de la adolescencia muchas veces no llegaba a vivir, pero después del descubrimiento de la insulina esto fue mucho mejor y los pacientes muchas veces viven, o siempre viven casi como cualquier otra persona si su diabetes está tratada y está controlada. La insulina engorda. Esta es una de las cosas más frecuentes que preguntan los pacientes, pero yo estoy engordando a culpa de la insulina. Esto, ¿por qué se piensa esto? Porque la insulina es una hormona que es prometabólica, es decir, que puede producir algún aumento de peso, pero si está acompañado de una mala dieta, por ejemplo. En un paciente que tiene un buen plan nutricional, que hace actividad física, que formarían parte del tratamiento de la diabetes, y está controlado por su médico para que utilice una dosis adecuada, no engordaría. ¿Cuál es el gran problema que vemos en los pacientes diabéticos que utilizan insulina? Que usan correcciones. Entonces saben que como tienen la insulina correctiva, pueden comer cualquier cosa y se corrigen de más. Entonces utilizan más cantidad de insulina y por eso engordan, pero no es porque la insulina lo hizo engordar, sino porque están comiendo más y se están corrigiendo porque saben que pueden corregir ese valor y que el valor no va a estar alto porque la insulina correctiva va a normalizar ese valor que tiene. Entonces, tachamos el mito de que la insulina engorda. ¿La insulina cura la diabetes? No. Hasta el momento no tenemos cura de la diabetes porque obviamente hay varios tipos de diabetes. Las diabetes más conocidas son las diabetes tipo 1 y la tipo 2.
donde el diabético tipo 1, por acción autoinmune, es decir, unos anticuerpos, destruyen esas células que producen esa insulina en nuestro combustible, en nuestro páncreas. Entonces, de por vida el diabético tipo 1 necesita insulina, a lo que en algún momento se lo llamó insulino dependiente. Pero el diabético tipo 2, en el que va disminuyendo su reserva pancreática de insulina, es decir, ese combustible se va agotando con el paso del tiempo, uno puede utilizar la insulina en cualquier momento del tratamiento y es parte del mismo. Es decir, que por usar insulina no nos vamos a curar de diabetes, sino que vamos a controlarla y evitar estas complicaciones que teníamos hasta el momento. Hoy en día también existen otros tipos de tratamientos que no lo voy a mencionar mucho acá en esta charla porque no es el objetivo de la misma, donde hay trasplantes de islotes para formar insulinas, donde hay otros tipos de tratamientos como el páncreas artificial, las bombas de insulina, pero sería para otro tema porque es una cosa que lleva mucho más tiempo de explicar. Y el mito 6 es que la insulina es un camino de ida. Si yo me pongo insulina, nunca más voy a sacarme la insulina de encima. Esa es una cosa también muy importante de que se saquen de la cabeza. En el diabético tipo 1, como dije que el páncreas se destruyó la función de producir insulina, sí lo vamos a necesitar. Pero en el diabético tipo 2, donde uno tiene esos síntomas que le comentaba, mucha sed, que orina mucho, que va bajando de peso, está glucotóxico, le llamamos a decir que tiene mucha toxicidad por esa glucosa. Uno puede utilizar un tiempo insulina y una vez que el paciente llega a meta terapéutica, controla sus niveles glucémicos, no tiene complicaciones, la hemoglobina glicosilada tan famosa que utilizamos para controlar en promedio de los niveles de glucosa de los últimos 3 meses, uno incluso a veces, si no necesitamos la insulina, la podemos dejar de utilizar. Como le comentaba recién lo que es la historia de la insulina, como pueden ver, estas fueron una de las primeras insulinas que se documentaron. ¿Cómo arrancaron? Miren, en 1921, hace 100 años, 2 personas, Best y Banting, fueron que en Toronto descubrieron a nivel de estudios que se hacían a perros, que los convertían en diabéticos de forma experimental, se dieron cuenta que la insulina, lo que salía del páncreas de estos animales, eran los causantes de este producto que era la diabetes. Que recién, un año después, se empezó a utilizar en humanos por primera vez. Se colocó por primera vez a un paciente diabético tipo 1 que tenía todos los síntomas. Thompson, de 14 años, recibe la inyección de insulina y los síntomas mejoraron al 100%. Hacer otra aclaración también que en ese momento, porque me pasó hace unos días en el consultorio donde me preguntaron si era lo mismo diabetes mellitus que diabetes insípida. La diabetes insípida no tiene que ver con la diabetes, hablando de la parte de glucosa. Sí es un trastorno metabólico por otra glándula, que es la hipófisis, pero no tiene que ver con la diabetes por problemas pancreáticos. ¿Por qué se la conocía la diabetes mellitus y diabetes insípida? Porque en aquel momento todos los pacientes diabéticos donde se hacía el diagnóstico eran porque orinaban mucho. Tanto la diabetes insípida como la diabetes mellitus orinan mucho, pero se la llamó mellitus porque los pacientes que tenían aumento de glucosa en sangre, el riñón pierde azúcar por el riñón, entonces la orina era más dulce, sabor miel. En cambio, en la diabetes insípida, que no tiene que ver con el páncreas, no está perdiendo glucosa por el riñón, la orina no tenía sabor. Entonces, por eso mismo, en aquel momento se le puso el nombre de diabetes mellitus. Unos años después, en el año 1926, a la insulina esta que se descubrió, se le agregaron iones de zinc, donde lo hicieron que este preparado fuese más estable, y por eso se podía colocarse inyecciones 3 a 6 veces por día. Era más difícil, tenía que colocarse varias veces que hoy en día, pero los pacientes mejoraban sintomáticamente y la calidad de vida era mejor y la mortalidad fue disminuyendo con el paso de los años. El laboratorio Nordics, ese mismo año, también obtiene la primera suspensión de acción retardada, porque la combinó a esta cosa con una otra sustancia que se llama protamina, y eso hacía que dure mucho más tiempo. 20 años después, en el 46, recién
se conoce a la insulina NPH, que está muy utilizada hoy en día en los hospitales. Es una de las insulinas que más se utiliza. En la parte privada tenemos otras opciones, ya que la NPH tiene una acción de 12 horas aproximadamente, entonces hay que hacer por lo menos 2 o 3 pinchazos en el día. En cambio, en las instituciones privadas, o en aquellos pacientes que requieran de la parte pública, también pueden utilizar insulinas que duran 24 o 48 horas por estas modificaciones que se le hicieron en la parte científica. En el 78 aparecieron las bombas de insulina, que ahora les voy a mostrar algunas imágenes, y en el 90 estamos empezando a utilizar las lapiceras, que es lo que hoy tenemos disponible para nuestros pacientes. Tengo un comentario, Doc. La doctora Mafán hizo una charla y mostró la foto del chiquito de Thompson, Sí. El antes y el después de la colocación de la... Exacto. Y la verdad que es impactante. Estaba muy buena. Sí. Una observación, nada más me Sí, acuerdo sí. de la foto esa. Estos son los distintos dispositivos que tenemos para colocar insulina. La primera es una jeringa con una aguja descartable. El segundo son los pens, que se llaman lapiceras. El tercero no tiene una aguja, es decir, de forma neumática, introduce en el nivel subcutáneo la insulina. Este no está disponible en nuestro país. Y las bombas de insulina, que es un instrumento, un aparato, donde va censando los niveles de glucosa que tenemos y va dispensando, por así decir, a los pacientes de forma continua una insulina, y cuando los valores son muy bajos corta esa infusión, y cuando los valores están altos aumenta, porque se programan a partir del médico para poder corregir los valores de insulina del paciente. ¿Qué tipo de insulinas tenemos? Tenemos varios tipos, como ya estuvieron escuchando, que había insulinas que eran más rápidas, otras que eran más lentas, otras que duraban más tiempo. Entonces, nosotros a grandes rasgos decimos que son basales o de duración lenta o de duración larga, aquellas que se pueden utilizar como base para que todo el día tengamos la acción de la insulina. Pero recuerden que en las comidas, estas comidas se van a transformar en hidratos de carbono para el uso de la energía que usamos a partir del hidrato de carbono, necesitamos corregirlas con insulinas que son de acción un poco más rápida. Ahí tenemos la regular o las ultra rápidas, que son más nuevas porque el efecto es mucho más rápido. Como pueden ver, inicio de acción de la ultra rápida, 10 a 15 minutos. Esto es súper importante porque si tenemos un paciente diabético tipo 1 que tiene que ir a un bar y tiene que esperar al mozo que le traiga la comida y uno tiene que hacerse una corrección con una rápida, que la acción son a los 30 minutos y a veces se retrasa el mozo al traerle la comida y ya está haciendo efecto esa acción de la insulina y puede bajarle demasiado la glucosa, o incluso en aquellos pacientes que comen dependiendo de lo que les gusta. A veces le traen un plato y te comen cuarta parte del plato o un plato entero, entonces uno podría calcular la dosis de insulina de corrección teniendo una insulina de acción ultra rápida. La desventaja de la regular, que es la que tenemos en el medio público, muchas veces tenemos ese problema porque dura su acción entre 4 y 6 horas. Fíjense en la acción intermedia, que dura hasta 18 horas, como la NPH, por ejemplo, y la acción lenta o ultralenta, que puede durar hasta 24 horas, como la de Temir o la insulina de Gludec. Perdón. Esto es la forma de inyectar insulina, el dispositivo más clásico, con la agujita y su jeringa. Miren ahí, las jeringas tienen numeritos donde van diciendo qué cantidad de insulina estamos colocando. Van a darse cuenta que los médicos, cuando le indican insulina, utilizan el término unidades internacionales. Estas unidades son la dosis de insulina que uno está colocando, y cada frasco o cada jeringa, cada mililitro va colocando una unidad internacional. Entonces, para poder saber cómo hacer la técnica para la colocación, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos, obviamente, con jabón, secarnos bien, desinfectar la tapita que es de goma, donde tenemos el frasquito de insulina, y una vez que hacemos eso, las insulinas que son, por ejemplo, la NPH, que es una insulina blanca, tiene que ser bien homogénea para poder colocarla, es decir, que sea del mismo color y no esté turbia. Entonces, como ven ahí donde dice entre las manos, frotarla y no agarrarla como una coctelera y sacudirla, porque no se homogeniza de la misma forma que hacerlo con calentarlo entre las manos. Una vez que hicimos eso, si tenemos que usar 10 unidades, por ejemplo, absorbemos 10, hasta el número 10 de
aire, y cuando utilizamos ese aire, lo inyectamos dentro del frasquito de insulina. Entonces después giramos el frasco y por gravedad va a entrar a la jeringa esas 10 unidades que requerimos. Entonces esta es una forma muy sencilla y fácil de poder sacar la dosis de insulina justa y correcta que queremos utilizar. Estas son las lapiceras que les comentaba recién, hay distintas marcas, distintas presentaciones, pero todos tienen el mismo uso y la misma forma. Estas lapiceras tienen un capuchón donde van a tener agujas que son recambiables, van a tener en la parte posterior, como pueden ver en la parte de atrás de la lapicera, tienen un visor donde hay números. Esos números son los que indican la cantidad de insulina. Uno gira una ruedita y ese número va girando, entonces el paciente puede saber el número exacto que necesita, la dosis que el médico le recomendó. También estas lapiceras tienen el beneficio de que esa ruedita hace un clic por cada número que va haciendo, entonces aquellos pacientes que tienen dificultades visuales, a veces escuchando el clic, ya pueden saber y calcular su dosis de insulina. Todas las insulinas tienen un color distinto según las marcas para que el paciente sepa, me coloqué la naranja, que es la insulina rápida, o me coloqué la azul, o la verde. Entonces uno puede incluso, si no saben los nombres, porque los nombres a veces son muy difíciles de pronunciar, el color de la insulina también nos ayuda a poder diferenciar y saber qué tipo de insulina estamos usando. Esta ruedita, como le comentaba, se va corriendo, dependiendo del número que tiene, y tiene un botón que uno al presionarlo llega hasta el número 0, y ahí es donde libera toda la insulina que uno indicó en ese visorcito. Acá está el ejemplo, giramos la ruedita hacia atrás buscando el número de insulina que necesitamos, probamos para que veamos que esa agujita no esté tapada y salga la insulina. También podemos calentar como hicimos con las ampollas, también la insulina, no agitarla. Y posterior a esto, buscamos los sitios de colocación de la insulina y apretamos el botón y esperamos unos segundos para que salga toda la insulina y no desperdiciemos dosis de insulina al sacarla inmediatamente. Los sitios de colocación son varios, no me di cuenta de poner una imagen donde están los sitios de colocación, pero siempre hay que ir variándolos, no colocarlos siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque la piel se va atrofiando, haciendo lipodistrofia se llaman, o atrofia, que esto hace que la insulina no penetre de la misma forma y no tenga el mismo efecto. Hay pacientes que dicen, yo me estoy colocando mucha cantidad y no bajo los valores, me sigo colocando más cantidad y no bajo los valores. Muchas veces el problema es en la técnica, porque colocaron siempre en el mismo lugar y no fueron rotando los sitios de colocación. Alrededor de la panza, pueden ser a nivel de los muslos, también a nivel de la parte posterior del brazo, también es otro sitio para poder colocar a la insulina. Las insulinas son de colocación subcutánea. ¿Qué significa subcutánea? Que cuando usamos la jeringa con la agujita no tenemos que colocarla perpendicular, es decir, derecho, así como inyectarlo de golpe, porque la aguja tiene un tamaño que si va derecho y se introduce más allá de la piel, llega hasta el músculo, entonces el efecto es distinto y la absorción de la insulina es distinta. Entonces cuando es subcutánea se coloca un poco más torcida la jeringa, a 45 grados aproximadamente, para que pueda llegar a nivel debajo de la piel, por eso se llama subcutánea. Con respecto a las insulinas, como ven en el gráfico, también un poco inclinada, pero como son las agujas mucho más cortitas y más pequeñas, llegan directamente al tejido celular subcutáneo, que es la grasita que está por debajo de la piel. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es insulinización, y voy a dar lugar a Inés Collins, que también parte del equipo donde yo trabajo, de tratamiento integral de diabetes en el Sanatorio Garay, y ella es nutricionista y también docente de la facultad. Yo quiero hacer Sí. porque si no nos vamos a ir medio lejos. Viendo toda esta, como hablaste de lo que es la insulina, la preparación, la colocación y demás, ahora se usa mucho el término de educadores. Exacto. Que antes no se usaban, o éramos nosotros los educadores, pero bueno, así mismo me imagino que la primera consulta, cuando vas a insulinizar al paciente, es una consulta muy larga. Exacto. Para sacarle todas las dudas, para quitarle el miedo, como vos decís,
y toda la técnica y demás. Decía que la primera consulta es súper importante, Es- lo hablamos hoy con la licenciada. de Es muy explicar. importante, incluso cuando hacemos la primera consulta, le hacemos colocar la insulina en el momento para que vean lo fácil que es, lo sencillo que es. Y bueno, en el seguimiento de los pacientes, distintos médicos tienen su forma de hacer el seguimiento, pero bueno, muchas veces se citan de forma más frecuente para poder sacar dudas, controlar bien, o ahí se hacen, lo que se llama teleconsulta muchas veces. Yo tengo mucho contacto con mis pacientes donde me hacen sus controles de glucosa, me los envían, les digo, vamos a subir la dosis, o bajamos la dosis, vamos sacando también ejemplos de cuáles son los síntomas que te están diciendo de que te estás colocando mucha cantidad de insulina porque estás haciendo hipoglucemia. Damos pautas de alarma para que el paciente tenga en cuenta qué cosas tiene que hacer, qué cosas tiene que tener en cuenta para evitar esos errores, porque la persona que está usando la insulina por primera vez tiene esos miedos, como yo le decía, porque es algo nuevo, pero nosotros hemos visto muchos pacientes y esos muchos pacientes también han tenido sus miedos y han tenido sus errores, entonces esas experiencias nos sirven para contar y decirle, mira, tenés esta duda y vos ya no sos el primero que la tuvo, otras personas también la tuvieron, entonces te sacamos todas esas dudas que tengan. Eso es importante. Exacto. Y los talleres de educación o las educadoras en diabetes es alguien más en el equipo de atención de pacientes con diabéticos porque ayudan mucho en el seguimiento y en el control de estos pacientes en este tipo de terapéutica que es un poco más compleja que tomarse una pastillita, pero que tampoco es tan difícil y se ve la diferencia del paciente que venía tratando con 3, 4 pastillas y no llegaba a las metas y cuando utilizaron insulina te lo cambian. Me ha pasado con un paciente que siempre lo cuento y me dice, no, yo no quiero insulina porque mi abuelo se puso insulina y le cortaron el pie. Lo mismo que le comentaba con los mitos que nosotros tenemos. Y posterior a esto, por todo lo que yo le comenté, los beneficios de todo esto, decidió colocarse insulina. Al tiempo el paciente estaba mucho mejor y le dije, ya llegamos a los objetivos, vamos a sacar la insulina. Y me dijo, no. Y yo le digo, ¿por qué no si vos no querías la insulina? Y me dice, porque con esto yo nunca me sentí tan bien controlando a mi enfermedad y no he tenido los síntomas que antes tenía y me pincho una vez por día. Y si yo tendría que usar medicación, seguramente me va a dar 2 o 3 veces al día. Claro, y, sí, y obviamente el paciente se adaptó muy bien y obviamente se quiso seguir con la insulina y anduvo muy bien por un tiempo. Obviamente que tampoco es si uno no necesita hacerlo, porque cada tratamiento es adecuado para cada paciente y se va evaluando y el médico va evaluando y por eso el que tiene insulina y que aprendió a usar la insulinización también tiene que seguir los controles a pesar de que ya conoce y sigue con esto, sino que tiene que seguir los controles porque puede ser que en algún momento vos, a pesar de conocer tu enfermedad, el médico puede darte cambios de objetivos, cambios de terapéutica o cambios de planes de colocación de insulina, porque hay distintas formas de colocarla, combinarlas con pastillas o combinarlas con correcciones, o hacer solamente una insulina sobremetida. Sí, o que aparezca alguna enfermedad intercurrente que también lo compense y demás. Pero bueno, lo de la educación es súper importante en general. Yo creo que todo lo que es higiénico dietético no es necesario ser diabético o hipertenso para ya tenerlos incorporados con tu prevención primaria. Exacto. Y está bueno eso lo de las educadoras, la verdad que yo las he visto porque es gente de personal de salud que se capacita y como acompañante está buenísimo. Y con esto que decías de que el paciente no quería después dejar la insulina, creo que bueno, depende mucho de tu convencimiento y de hacerle perder, como vos decías, el miedo al desconocido. Una vez que uno le explica qué es esto y qué va a ser así, qué va a pasar, yo creo que el miedo un poco se pierde y bueno, después se diluye. Exactamente. Más cuando se siente mejor. Así es. Bueno. Después hablamos de las preguntas, si hay alguien del público que quiera hacer alguna consulta, no hay problema. Bien. Bueno, gracias por la invitación, gracias Juan, gracias al Colegio de Médicos por recibir. Bueno, arrancamos con el tratamiento nutricional de diabetes, complementario a todo lo que nos aportó el doctor. Bueno, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Hacia dónde apunta? Se correlaciona mucho con lo que dijo el doctor Fernández, a mantener o mejorar la calidad de vida, a prevenir y tratar las complicaciones, a hacer prevención sobre esas complicaciones asociadas a la enfermedad,
y tratar aquellas comorbilidades o trastornos asociados que nos pueden perjudicar en sí el tratamiento o complejizarlo. El tratamiento nutricional puede reducir la hemoglobina glicosilada en un 1-2%, hay muchos estudios que avalan esto, en una proporción que es igual o mayor a tanto los fármacos antidiabéticos o a las estrategias que se unen para hacer este cuidado de la diabetes. ¿Cuál es la estrategia fundamental que vamos a usar en el tratamiento nutricional de la persona que tiene diabetes? Vamos a hacer puntillosos en un plan de alimentación individualizado, que se ajuste a las necesidades del paciente, ya sean necesidades biológicas, a las patologías con las que pueda presentarse esta persona, a las características individuales, las posibilidades económicas, a la vida diaria de esta persona, a la familia, a su entorno. Todas estas circunstancias modifican mucho el día a día de la persona, y uno sí plantea un cambio drástico sin tener en cuenta todas las individualidades, estamos seguros que no vamos a lograr la adherencia que estamos buscando. Entonces, ese es el primer punto que no podemos olvidarnos como nutricionistas o como profesionales que acompañamos, que formamos parte de un equipo interdisciplinario, multidisciplinario. Individualidad y, bueno, hablando del equipo interdisciplinario, también atender a las sugerencias o el trabajo y las características del tratamiento que nos vaya también marcando el médico. Lo que nosotros vamos a buscar es un adecuado aporte de macro y micronutrientes, proteínas, grasas, hidratos de carbono, que tanto miedo les tenemos, vitaminas, minerales, y aparece este término de fibra dietaria. Esta fibra dietaria va a ser una herramienta fundamental que nos va a ayudar a controlar un poquito esta alimentación. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta a la hora de armar el plan de alimentación? Que la dieta sea completa, sea balanceada, individual y atendiendo a las condiciones económicas de la persona. Vamos a tratar de aportar carbohidratos o hidratos de carbono de bajo índice glucémico. Ahora podemos hablar un poquito de ese término. Con escasa carga glucémica que se acompañe de estas fibras, que son las que nos van a jugar un rol fundamental en mejorar ese control glucémico y lipídico también, ¿no? Controlar un poquito las grasas que contribuyen ahí o que juegan un papel fundamental también en este plan de alimentación. Vamos a tratar de distribuir los alimentos que sean fuente de hidratos de carbono a lo largo de todo el día, a los fines de evitar esto, una comida con excesivo aporte que nos pueda llegar a estar modificando esos planes de insulinización o esa terapia que por ahí haya propuesto el médico desde la farmacología también. Vamos a proponer un descenso de peso de entre el 5 y el 10% en caso de que lo tengamos asociado a la diabetes, al sobrepeso o a la obesidad. Esto nos va a ayudar a un mejor control metabólico y a prevenir estas complicaciones asociadas de la enfermedad. Evitar los riesgos de hipoglucemias cuando hay medicación oral o insulina, haciendo los ajustes necesarios en el plan alimentario. Esto es fundamental porque si yo conozco los alimentos, tengo las herramientas suficientes para poder, o voy a poder yo formar parte y ser protagonista de las modificaciones que se necesiten hacer si conozco realmente qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Voy a promover una alimentación a través de los alimentos reales, alimentos frescos, ¿sí? Evitando el consumo de los productos procesados. Hay mucho marketing relacionado a los productos para diabéticos, donde vamos a estar tratando de promover una lectura crítica de los paquetes, de esa información nutricional, que por ahí el marketing nos puede estar jugando una mala pasada. ¿Cuáles son las recomendaciones que vamos a hacer a estas personas o a este paciente con diabetes? Vamos a aconsejar entonces un control sobre los alimentos que son más controversiales, como los que son fuentes de hidrato de carbono, las grasas o el alcohol. Vamos a integrar la medicación si es necesaria en el estilo de vida. A los pacientes que utilicen dosis fijas de insulina, vamos a tratar de recomendarles o aconsejarles que los hidratos de carbono estén en cantidades similares. Esto es una recomendación
muy nutricional, puntual, pero nos va a ayudar a, a tener menos variabilidad a lo largo del día, ¿sí? Y poder hacer las correcciones pertinentes de una manera más estable. Vamos a aconsejar alimentos que sean adecuados para el manejo de las hipoglucemias. Esto también lo hace mucho el doctor Fernández al trabajar en equipo. Esto lo tenemos bastante aceitado. Vamos a introducir la actividad física también como un pilar del tratamiento, como una parte fundamental del tratamiento. Otra vez atendiendo las individualidades del paciente, ¿sí? No voy a pretender, si la persona nunca hizo actividad física, que arranque de la noche a la mañana con una intensidad moderada o alta, ¿sí? Iremos gradualmente promoviendo el mayor movimiento, ya sean las tareas cotidianas o en la implementación de la actividad física puntual. Bien, y lo otro que vamos a hacer es dar una guía también para modificar ya sea la insulina o los hidratos de carbono según el ejercicio, ¿sí? Es muy importante relacionar la diabetes, el ejercicio físico y la alimentación. ¿Qué vamos a hacer en orden a la atención nutricional para al momento de implementar un plan de alimentación? Lo primero que va a hacer el profesional es hacer una valoración nutricional. Mediante esta valoración nutricional vamos a poder establecer un diagnóstico, ¿sí? Y saber si tengo una paciente que tiene diabetes y otras comorbilidades, otras patologías asociadas, y en orden a eso hacer una intervención global. Hay diferentes opciones para trabajar con los pacientes, haciendo educación, precisamente como estábamos hablando, que vamos a encontrar entre el profesional y el paciente la mejor propuesta. Dentro de los diferentes métodos, nosotros el que más utilizamos, ya sea en la internación, como en la parte privada, en los consultorios, utilizamos mucho el método del plato, pero hay, porque nos resulta rápido, pero hay otras propuestas que se adaptan muy bien. Por ejemplo, la dieta mediterránea, sabemos que, o la dieta DASH, sabemos que no son dietas propuestas específicamente para tratar la diabetes, pero que nos ayudan muchísimo a controlar por lo menos los parámetros iniciales de esta alimentación. Después hay otra propuesta que es muy útil para los pacientes que utilizan insulina o los que tienen diagnóstico de diabetes tipo 1, que es el conteo de hidrato de carbono. Esto le permite a la persona mayor libertad, si bien a veces pueden hacer un poco de trampa, como dijo Juan, pero precisamente eso es lo bueno de que se entienda el plan de alimentación individualizado, que la persona logre tener las herramientas suficientes para ser el dueño de su tratamiento y no la enfermedad dueño de él. Y a continuación, la supervisión y la evaluación nutricional. Es importante el seguimiento periódico. En la primera instancia va a ser mucho más continuo porque aparecen dudas que son normales, hay muchos mitos, tanto como los había en la insulinización, en cuanto al plan de alimentación también los hay muchos alimentos que se cree que están prohibidos, y no lo son. Entonces, todas estas cosas se van modificando, se van hablando en las consultas individuales. Acá les traje una muestra gráfica, es un método muy conocido, lo avala la Asociación de Diabetes, Americana de Diabetes, es el manejo del plato. Lo que vamos a hacer y vamos a tener en cuenta es mantener una ingesta constante de los hidratos de carbono durante el día. Las cantidades son individuales, van a corresponderse en orden a los requerimientos de la persona. Pero el objetivo siempre va a ser mantener los niveles de glucosa en sangre lo más estable posible. Los alimentos que contienen hidratos de carbono se dividen, ¿sí? Por porción, los tenemos divididos, aquellos granos y vegetales con almidón, de aquellos que no nos aportan almidón y en lo posible con mayor aporte de fibra, que ahora les voy a explicar luego, pero son los que esta fibra es la que nos va a ayudar a enlentecer la absorción de estos hidratos de carbono y también aportar las proteínas necesarias o correspondientes para cubrir los requerimientos individuales. Bien,
Hay alimentos que todos sabemos que tienen mayor cantidad de hidratos de carbono, que son los que vamos a explicarle al paciente que tiene que consumir con moderación, o que les vamos a tratar de explicar, ya sea con gramos, medidas caseras, para volverlo partícipe en la elaboración de su día a día y de su plato de alimentación. Hay alimentos comunes de la vida diaria, y más en la dieta argentina, a base de carbohidratos, como los panes, los cereales, el arroz, la pasta, las verduras que tienen almidón. Yo siempre digo, las ubicamos todas dentro de un mismo lado, entonces eso nos resulta más fácil para poder luego distribuirlas o saber cómo agruparlas al momento de armar ese plato. Las legumbres, si bien nos aportan fibra, tienen mayor aporte de hidratos de carbono. La leche y el yogur, que tienen el azúcar de la leche, de los lácteos, perdón, las frutas y los jugos de frutas, bueno, y todo, desde luego, todos los derivados. Hay alimentos con un aporte intermedio o moderado, como aquellos que no tienen, dentro de las verduras, como aquellos que no tienen almidón, como el caso de la zanahoria, o bueno, la remolacha, por ejemplo, que no está anotada. Son vegetales que se ubican en un punto medio. Y después tenemos aquellos alimentos que no contienen carbohidratos, como las carnes, las aves, carnes de ave, de vaca, de pescado, nada, carnes en general. Los quesos duros, sabemos que cuanto más duros sean los quesos, más grasa tienen. Esto, en esta perspectiva, nos permite ubicarlos dentro de ese lado. Los quesos más blandos o que lleven un proceso de industrialización, como los quesos untables, no son tan recomendados o de consumo libre, porque pueden tener en su proceso de elaboración algunas trazas o bien contenido de hidratos de carbono. Y, por supuesto, los aceites o las grasas o los frutos secos que están dentro de este grupo sin hidratos de carbono. Bueno, ¿qué beneficio nos permite manejar estos conocimientos en orden a los hidratos de carbono? Flexibilidad, para, como les dije en un principio, que el paciente sea dueño de su alimentación, no que la enfermedad le genere un estrés, una limitación en orden a qué comer. Ayudar a equilibrar los alimentos y los medicamentos también, ayudar a controlar las porciones de los alimentos para mantenerse en un peso saludable y mantener estos niveles de glucosa en sangre de manera estable. Si tuviéramos entonces que armar un plato, ¿qué es lo que vamos a poner? Los 5 grupos de alimentos más importantes que nos garantizan estar cubriendo los requerimientos básicos que nuestro cuerpo necesita. Proteínas magras, almidón, porque es como, así como Juan dijo de la moto que tenía combustible, yo siempre digo que los hidratos de carbono son ese combustible necesario, entonces hay que consumirlos sin miedo. Vegetales sin almidón, frutas, leche o yogur, depende también los gustos y preferencias individuales. Dividimos entonces imaginariamente el plato, y ponemos una mayor proporción de esos vegetales que no tienen almidón, y dividimos un cuarto, ¿sí? Muchos lo asocian a la palma de la mano, para las proteínas, es una medida rápida, después puede llegar a modificarse según las características individuales, y los cereales o los carbohidratos acompañando el otro cuarto restante. La clave va a ser siempre seleccionar los alimentos lo más saludables, tratando de que sean preparaciones frescas, caseras. Eso nos permite también controlar un poco la elaboración y conocer qué es lo que estoy realmente comiendo. Les nombré hace unos minutos el concepto de índice glucémico. ¿Por qué es importante, o si creemos realmente que es importante conocer el índice glucémico de los alimentos? A ver, es un dato orientativo. Como les puse ahí, nos ayuda a predecir la respuesta glucémica, ¿sí? A tener una idea de lo que va a pasar si yo consumo en mayor medida cierto alimento, ¿sí? Y si lo sustituyo, a lo mejor por uno que tiene un índice moderado o bajo, puedo ya saber que voy a tener una mejor respuesta. Además, en las comidas principales, en realidad uno lo que hace es mezclar diferentes grupos de alimentos, y la mayor indicación está en orden a eso, en mezclar diferentes grupos de alimentos. Uno generalmente trata de no indicarlo al paciente, o sea, uno trata como profesional de no indicarle al paciente un plato de fideos solo, sino que le va a proponer que haga una alimentación variada, completa. Entonces va a mezclar algo de hidratos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, que les puse con las papas,
un pescado, una porción de fruta, entonces uno mezcla. Al mezclar es difícil determinar el índice glucémico de un solo alimento. ¿Bien? Entonces, ¿para qué nos sirve? Algunos alimentos llevan la glucemia más rápidamente que otros, ¿no? Eso es algo que lo manejamos muy bien. Ahí les puse, por ejemplo, en el caso de las hipoglucemias, o sea que después va a ser a lo primero que vamos a recurrir en caso de tener una hipoglucemia como un rescate. En cambio, existen más dudas en, por ejemplo, si comparo un plato de pasta o uno de arroz o alguna fruta respecto de otra. Entonces, para ayudar a clasificar esos alimentos, hace más de 30 años se elaboró este concepto. Es una prueba de laboratorio, se realizó en voluntarios que no eran diabéticos, donde se obtienen en esta prueba los valores de glucemia cada 15 minutos después de la ingesta de un determinado alimento y se compara con los obtenidos realizando la misma prueba con la misma cantidad en forma de glucosa. Entonces, acá, ahí está el grafiquito, tenemos la curva de glucemia, que es la que se obtiene durante las 2 horas posteriores a la ingesta, ¿sí?, de un determinado alimento, que es la que podemos ver en color rosa, y la de glucosa, que es la que se visualiza en color azul. Bueno, con estos datos se confeccionan las tablas de índice glucémico donde podemos comparar un alimento con otro. Este también es un método para guiarnos en cuanto a la selección de los alimentos. Bueno, acá les pongo a modo de gráfico una de las listas que hay elaboradas, distintas listas elaboradas de índice glucémico, donde si tiene más de 70 se considera alto, si está entre 69 y 55 es moderado, o si es menos de 55 con 54 se considera bajo. Como dato curioso, por ejemplo, tenemos el helado, que tiene 36, contra, por ejemplo, un arroz integral que tiene 66. Y ahora vamos a hablar de por qué esa diferencia. Y esas preguntas quieren ser todo el tiempo. Exacto, Puedo comer la papa, las hay, con mucho mito de si ese postre está permitido. Exacto. Bueno, actualmente sabemos que hay otros factores que tienen una gran influencia sobre la velocidad de absorción y por lo tanto sobre el índice glucémico. Por eso les decía el tema de dato curioso entre comparar, por ejemplo, un helado con un arroz integral que todos sabemos que te lo vamos a indicar como dentro de un plan de alimentación orientado a diabetes. Los alimentos ricos en grasa o con fibra se digieren con mayor lentitud, por lo tanto se produce un incremento en la glucemia mucho más lento. Sabemos entonces que la presencia de las grasas o de la fibra hace que produce un retardo en el vaciamiento gástrico. Eso hace una absorción mucho más lenta, por ende interfiere en la absorción y enlentece ese pico glucémico postprandial. Bueno, ¿qué podemos implementar entonces a la hora de armar un plato? Incluir buena cantidad de grasa, proteínas y verduras en un mismo plato. Tratar de mezclar la mayor cantidad de grupos de alimentos posible. Yo siempre le digo a los pacientes, no importa si es un tomate, no importa si lo que te quedó es un pedacito de pollo que repetís de la noche anterior, no importa si lo que te quedó es el mismo vegetal de la noche a la mañana. Lo importante es mezclar. Comenzar por la parte verde, como les puse ahí. Si nos comemos una buena ensalada antes de un plato de pasta, seguramente vamos a lograr enlentecer ese índice glucémico que se va, por supuesto, esa respuesta glucémica que se va a despertar luego. Bien, otro recurso posible, yo siempre digo que la información es lo que brinda la herramienta y empodera a la persona. Dentro de los grupos de los alimentos ricos en hidrato de carbono con mayores dudas que se manifiestan en la consulta son, como decíamos, los tubérculos, como la papa, las legumbres, como los garbanzos, los porotos, los cereales, que tenemos el arroz, el trigo, el centeno, el maíz. Bien, hay alguna salvedad con respecto a las legumbres, porque las legumbres tienen fibra, en gran porcentaje tienen un buen aporte de proteínas, entonces eso hace que sea ya de por sí un alimento que, si bien es fuente de hidrato de carbono, viene con un plus agregado que está bueno. Ahora, vamos a centrarnos en el tema de los cereales. Los cereales tienen un índice glucémico de por sí alto, entonces ya sabemos que va a tener una cantidad de carbohidratos elevada, lo cual se traduce en una carga glucémica elevada. Ya sabemos que es un alimento que viene con esa carga, lo cual genera por sí solo un impacto negativo sobre esa glucemia. Entonces, cuando vayamos a comer este tipo de hidrato de carbono, es
fundamental seguir algunos tips que desde la cocina podemos colaborar para enlentecer esta absorción. Vamos a esas cosas. A ver, elegir preferentemente esos alimentos que sean ricos en fibra, por ejemplo en su versión integral, pero 100% integral, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, como les decía, el caso del arroz integral. Cocinar al dente, ¿sí? Esto va a cambiar muchísimo la velocidad de absorción. Esto se corresponde a un proceso que se conoce como la gelatinización del almidón, ¿sí? Cuanto más agua le entra al alimento, más rápido se va a absorber, por ende más rápido va a subir la glicemia. Así que hay que procurar cocinarlo al dente. Otro de los tips es consumir las piezas enteras, nunca va a ser lo mismo un alimento que está líquido o exprimido, ¿sí? O yo siempre les digo a los pacientes en el consultorio, nunca es lo mismo el puré de papa que la ensalada de papa. Cuanto más trabajo mecánico le hagamos por fuera, más fácil hacemos el trabajo digestivo. Y nosotros acá buscamos el proceso contrario. Entonces, cuanto más picadito, más procesado esté el alimento, más rápida es la absorción. Será más bajo el índice glucémico en una fruta entera que en una fruta exprimida, ¿sí? Pasa exactamente, por ejemplo, lo mismo con una naranja. Una naranja exprimida, donde yo tengo solo el azúcar de la fruta, versus una naranja que yo la como con su ollejo, con su fibra en su máxima expresión. Y otro de los puntos importantes, que por ahí es de los menos difundidos, es el tema del almidón resistente o la retrogradación del almidón. Esto es una modificación química, en realidad se produce por temperatura cuando se deja enfriar un alimento que es fuente de almidón. Formando un almidón resistente, un almidón tipo 3, es también conocido como retrógrado, como se puse ahí, simplemente para que nos familiaricemos con el término. Se obtiene cuando cocinamos un plato, que es fuente de esto, puede ser una pasta, un arroz o un derivado, se lo deja enfriar en la heladera por 24 horas, yo siempre le sugiero al paciente entre 16 y 24 horas, y lo comemos al día siguiente. El pico glucémico y los tiempos se reducen notoriamente. Este proceso también se observa con el pan, cuantos más días tenga, más lento también va a ser el pico glucémico. Y también nos sirve tenerlo congelado. Ojo, yo lo puedo recalentar, no pasarme de 160 grados porque ahí es donde vuelvo a cero. Pero si lo consumo y lo recaliento, no hay ningún problema y el efecto sigue estando. ¿Bien? Bueno, esto simplemente es una gráfica donde está la comparación de consumir el arroz que ya estuvo frío por 24 horas, donde se observa, pueden observar cómo va, es mucho más lenta respecto de la curva con el arroz normal. ¿Bien? O sea, lo otro sería el sobrenadante de lo que vimos. Exactamente. Ajá, y que es como una colación. Una vez que queda compacto. No, en realidad vos lo que haces es simplemente modificar la estructura química interna del almidón y después consumís mezclado, digamos. Bien. Consumís el alimento como está, digamos, el remanente no se descarta. Bien. Bien. Bueno, estamos atentos a las preguntas. Bien, yo quería ensamblar un poquito lo que dijo el doctor. Por ahí diabetes es tan extenso y la licenciada habló de las comorbilidades. También dijiste que existe la posibilidad de que empecemos con un tratamiento y en algún momento con una muy buena evolución lo sacamos. Y yo creo que la obesidad o el sobrepeso o la obesidad extrema es un factor de riesgo muy importante y reversible dentro de lo que se puede y que también puede revertir el uso de glucemiantes. Exacto. Así que bueno, va muy de la mano con el trabajo de la Nutri y de la actividad física. Y que por ahí uno cree que al principio, porque lo primero que te dice el paciente, dejé de comer azúcar y harinas, cuando ya saben que tienen la glucemia alta, que es importante ir a un especialista que te oriente, como que te ayude a armar los platos y demás. Y de tampoco ir al súper y comprar todo lo que dice apto para diabéticos, o light, o todo lo que es verde, que creen que todo eso es lo que es apto para el diabético. Exacto. Creo que una de las cosas que más me pasa es que vienen
primer consulta y me dicen, bueno, ya todo lo light lo tengo. Claro, todo lo verde. Ya todo eso lo tengo. Bueno, a ver qué compraste. Y dentro de eso, bueno, lo terminamos y después déjalo. A no elaborarlo. Exacto, ese lo vamos a terminar y después no lo vamos a volver a comprar. Quedamos con esta opción que quizás sea mejor. Hay otros tips que dentro de eso, de la combinación de los diferentes grupos de alimentos. También venimos de una dieta de muchísimos años, planteada con muchas restricciones, entonces llega el paciente con muchos mitos. Entonces, también con muchas tradiciones. Me han dicho los pacientes, pero mi abuela me decía que el fideo estaba hecho cuando lo tirabas contra la pared y quedaba pegado. Y vos ahora hablando de esto, decís, no es así. Entonces son cosas que a veces por tradición uno hace mal las cosas, pero sin saber. Entonces está bueno sacarse esas dudas. Sí, el acompañamiento es importante, aparte son varios pies de la misma mesa. Sí. Si uno no funciona con el otro. No sé, Darío, si hay alguna pregunta. No estoy viendo, no veo preguntas ni en el chat de aquí ni en el de YouTube. No sé si usted quiere hacer alguna consideración. Yo te quería preguntar. ¿Puedo hacer un aporte? Está el doctor Arturo. Sí, está el doctor. Buenas noches a todos. En realidad es muy importante y los felicito porque con esto de simplificar la cuestión, porque para el paciente es todo un cambio absoluto en su calidad de vida, ¿no? Al saberse diabético y más insulino dependiente. Pero por ahí a veces está bueno tener una buena comunicación con el primer nivel. Les cuento que me había sucedido. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bien, porque habían desaparecido. Me pasó con una paciente que era diabética insulino dependiente desde chiquita y claro, con un montón de dosis y todo lo demás. Y además se tornó muy lábil. Entonces le indican una bomba. Estoy hablando de hace algo así como 7, 8 años atrás. Le colocan una bomba en Rosario, porque en Santa Fe todavía no estaban. Se los da desde una prestadora que tiene contrato con la obra social y demás. Le dan una caja con 20 manuales todos en inglés y que cualquier cosa se comuniquen con ellos. Un día va a trabajar a la escuela, las compañeras la ven mal, porque estaba pálida, sudorosa, qué sé yo, le piden que se haga una glicemia y tenía 580. Me vienen a mí y me traen todos los manuales en inglés. Mi inglés es muy básico, imposible leer 20 libros en un ratito cuando la paciente estaba ahí con eso. Así que lo único que hice fue usar el sentido común. Le dije que tome mucha agua y que vaya a caminar. Porque la bomba no andaba, lo único que hacía era pitar, un desastre. Volvió a la hora con 320. Ahí yo también respiré un poco, y bueno, después hizo correcciones manuales, y al otro día cuando se cambió el catéter estaba doblado, entonces no pasaba insulina. Ese tipo de cuestiones sería importante tener una buena comunicación para no tener que las coronarias nuestras se estrujen para poder tratar de salir del paso, y que lo hice porque me pareció que era lo único que tenía a mano, porque ya se había hecho unas correcciones con insulina corriente y no funcionaron. Y también me ha pasado con otro paciente con el que tengo una muy buena relación, que es insulino dependiente y que está con NPH con muy buenos valores. En su momento hacía hipoglucemias, pero él estaba muy... no era para nada responsable con su salvo la actividad física, no manejaba bien la dieta, la insulina por ahí se lo olvidaba y todo eso. Me cansé de mandarlo a pacientes, a especialistas, perdón. Fue de uno que le puso insulinas rápidas de correcciones, insulinas sintéticas, y se tenía que hacer 12 pinchazos por día. Vino aquí, me tiró todo arriba del escritorio y me dice, yo así no vivo más. Voy y me cuelgo de un árbol.
le pedí por favor que vuelva a la endocrinóloga, sostuvo sus 12 pinchazos y bueno, él volvió a tirarme todo encima y sigue con la NPH y haciendo algunas correcciones cuando se desborda, pero ese tipo de cosas que son pacientes lábiles, complejos y demás, hay que tenerlos muy en cuenta porque yo estoy a casi 100 kilómetros de Santa Fe y no tenemos endocrinólogos y no tenemos nutricionistas en el pueblo y es muy difícil tratar de hacer bien las cosas en estas condiciones, pero por ahí contaba esto como para tener en cuenta estas otras situaciones que nos ocurren, ¿no? Exacto. Muy bueno el aporte. Yo también se me viene a la cabeza, he estado en varios cursos donde Silvia Lapertosa, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes, siempre cuenta casos reales y que hay que hacerlo para cada paciente, una forma distinta de explicarle y el tratamiento es distinto para cada uno y ponerse en el paciente a ver qué es lo que está por hacer. Contaba de que le explicaba el tratamiento no farmacológico y tenés que dar 5 vueltas a la manzana y después venir, seguir, y el paciente cuando sale le dice, doctor, cuando usted me dice la vuelta a la manzana, habla de la fruta, el paciente vivía en un campo donde tenía nectaria, entonces, ¿qué manzana le estaba hablando? Entonces uno a veces, por tratar de pensar que el paciente entiende todo lo que uno le dice, no tiene en cuenta que tenemos que ponernos en el lugar del paciente distinto. Igual que lo que le pasó al doctor, también contaba que una paciente que de pasar de tomar una metformina por día, le pusieron 5 o 6 pinchazos en el día, pincharse el dedo y controlarse varias veces en el día, y que en 2 días la paciente tuvo que aprender todo, y cuando vuelve, le dice, ¿cómo le fue? Le dice la consulta, y le dice, y más o menos, ¿por qué más o menos? Porque lo más difícil era, después que me medía, invocar la insulina en el organismo. Entonces no entendió muy bien cómo fue. Entonces, no le han educado. Entonces la educación diabetológica tan importante y en cada consulta, y hacerlo como para cada paciente de una forma distinta, que no es algo estándar que uno lo pueda hacer a todos, se lo explica de la misma forma, porque no todos entienden de la misma forma. Otro aporte interesante es el de la nutricionista, no recuerdo el nombre, pero esos tips son fantásticos. Generalmente el vinagre retarda mucho el vaciamiento gástrico, entonces, qué sé yo, con sabor o con vinagre, que no tienen mucho aporte calórico, el vinagre muy poco, con eso retardamos el vaciamiento y genera una saciedad que les ayuda bastante para tratar de seguir, o el arroz hervido y dejado enfriar para que las enzimas lo degraden un poco al almidón, qué sé yo, todo ese tipo de herramientas son utilísimas a la hora de darles elementos para que tengan una alimentación saludable y una alimentación en familia, porque, a ver, una mamá tiene que hacerle una dieta al papá que es diabético, una dieta al chico que solo come milanesas con papa frita, otra para los otros, y no puede estar haciendo 6 comidas o 3. Entonces es muy importante asesorar para que todos coman bien y de una misma comida, ¿no? Exacto. Creo que además eso le saca el estigma de la enfermedad. A ver, es una enfermedad Totalmente. una patología crónica. De eso somos todos conscientes. Ahora, es nuestro deber como nutricionistas no aislar ese paciente, sino que transformarlo en, como lo dije mientras pasaban las imágenes, como activo, como miembro activo de esa familia, donde va a participar. Es una alimentación saludable para toda la familia, no importa edad. A ver, las recomendaciones son las generales, las comorbilidades son las que van a afectar a la mayoría de nuestra población adulta, las que se pueden estar asociadas, o sea, no estamos exentos de que haya algún miembro de la familia que sea hipertenso, que tenga que tenga sobrepeso, que tenga obesidad. Entonces las conductas se aplica en general a toda la familia, no le va a venir mal a nadie. Y los tratamientos que se demostraron que son los que más funcionan son aquellos que están acompañados. Exacto, sí, totalmente. Y por cuestiones económicas. Una mochila cuesta menos cuando te ayudan a llevarla. Entonces, si la familia está acompañando al paciente con diabetes, es lo mejor mandar.
No me importa tanto, a mí me pasa, me pasa en las consultas, no me importa tanto el plan de alimentación, que lo voy a entregar a una semana o a 10 días, depende de la disponibilidad de tiempo, sino como lo que realmente se lleva anotado como información en esa misma consulta, en ese primer contacto, donde hay que sacarle la presión que tiene por un diagnóstico reciente, y realmente volcarle las herramientas para que lo aplique a su vida diaria. Yo suelo empezar con una frase que es, bueno, contame cómo es un día tuyo. Y en base a eso nos adaptamos, ¿sí? Con las modificaciones que haya que hacer, que sean más convenientes, pero en base a eso nos adaptamos. Si yo planteo algo distinto y me meto en algo tan básico como es la alimentación de una persona que vive en un ambiente propio, y voy en contra de eso, no voy a lograr nunca la adherencia. Bueno, vamos a hacer preguntas. Arturo, ¿eras vos el que estaba conectado? Sí, sí, estoy todavía. Sé que no tenías cámara ni micrófono. No, claro, lo que pasa es que conecté con una máquina que no tenía nada. Así que tuve que conectar con esta otra que tengo micrófono, por lo menos. Que siempre aparece. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, me parece que quieres preguntarle algo al No, doctor. te iba a preguntar porque, bueno, lo hemos hablado, pero pasa repetición en el consultorio. ¿Cuánto tiempo pueden usar la misma agujita para...? Habitualmente las recomendaciones es que cada vez que se pinche se cambie la aguja, pero muchas veces las obras sociales o el sistema de salud pública no le aporta a todos los pacientes una aguja por cada pinchazo. Entonces, estas agujitas lo que tienen es que van perdiendo su filo, entonces al perder su filo se va mellando la punta y va produciendo dolor. Entonces, la idea del paciente es decirle, si te duele cuando te pinchás, cambias la aguja. Bien, ese es el parámetro, digamos. Exacto. Bien. El doctor Fabiano, un viejo zorro, además de un gran persona, maestro, él conoció a los investigadores que habían desarrollado la insulina porque viajó por todo el mundo, y con respecto a eso él decía, vos te afeitás, porque hay mujeres que también se rasuran, ¿no? Bueno, cuando la máquina no te corta, ¿qué hace? La cambia. Bueno, con la aguja es lo mismo. Cuando deja de cortarte, de tener filo para penetrar, la cambias. Bien. Bueno, ¿algo más, Arturo? No, creo, ha sido clarísimo, clarísimo. Gracias Claro. por todos los aportes, aprendí un montón de cosas y seguramente los integrantes del auditorium también. Y ha sido una actividad muy transversal porque el lenguaje que han utilizado ha sido muy práctico para que lo puedan utilizar también personas diabéticas, que de eso se trata, ¿no? A seguir con la educación diabetológica. Muchas gracias, doctor y nutricionista. Gracias a usted. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces. Hasta el año que viene, no sé, Sí, a lo mejor. Bueno. Vamos a hacer... Sí. Sí, es un tema que da para mucho, así que vamos a organizar algo el año que viene. Exactamente. Vamos por más. Bueno, Sí, bueno. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Darío. licenciada. Bueno, chao Darío, buenas Chao, hasta noches. luego. Hasta luego.